diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Gloria a Dios por su palabra. Muy bien. Vamos a concentrarnos en lo que quiero hablarte es sumamente interesante. Te voy a hablar acerca de el tesoro de la canasta. El tesoro de la canasta. Mira, ¿quieres saber, primero que nada, quién eres? ¿Sabes quién eres? Pregúntate si sabes a ciencia cierta quién eres. ¿A qué te dedicas? ¿Qué persona eres? ¿Qué sueños, planes tienes en tu corazón? ¿Qué has pensado dentro de ti que te gustaría realizar y hacer en tu vida? ¿Cuál es la pasión de tu ser? Si te tuviéramos que definir de alguna manera, ¿cómo te definiríamos? Si tuviéramos que hablar acerca de quién eres, ¿cómo te definiríamos? ¿Cómo sería? ¿Qué diríamos acerca de ti? ¿Es una persona así? ¿Es una persona así? ¿Qué diríamos sobre tu persona? ¿Quién eres a ciencia cierta? Y al respecto de esto, yo creo que podemos responder de muchas maneras. Por ejemplo, a veces se escribe a la gente diciendo cosas como el señor que está allá de rojo, por ejemplo. Se dice a veces así, ¿verdad? O el gordito, el flaco que está allá, el alto, el bajo. ¿Sí han oído eso? Todos hemos hecho descripciones así, ¿verdad que sí? Cuando te escriben así, dicen la señora hermosa que está ahí, o el hombre guapo que está ahí, ¿verdad? O sea, todos nos ha tocado ese tipo de descripción. Sí te ha pasado eso, ¿verdad? Que los que están aquí siempre los describen de esa manera, ¿verdad? Como el más guapo que se encuentra allí, ¿sí o no? ¿Cuánto les pasó eso? Ahorita oramos por ese espíritu aquí. Yo sé que algunos se sienten como si no necesitaran ser glorificados, pero gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es bueno. El punto es, ¿quiénes somos realmente? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos creó? ¿Realmente nos hizo simplemente para existir o hay un plan, hay una idea, hay un propósito? ¿Cuál es la idea por la cual Dios nos creó? Y a ese respecto, la vida del apóstol Pablo nos ilustra muy bien para qué fuimos diseñados. Yo sé que dentro de ti tú sientes ardientemente que eres parte de algo más grande que tú. ¿Cuántos saben que son parte de algo más grande que ustedes mismos? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sentimos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Estoy seguro que sí. Algo te grita en el interior que no estás solo y estás conectado a lo demás. De hecho, estás conectado a todos los demás. Lo que uno vive tiene repercusión en lo que viven los demás. No podemos evitarlo. Estamos interrelacionados. Estamos como unidos en un mismo cuerpo. Todos hablamos acerca del cuerpo de Cristo, pero pocas veces se sabe qué significa el cuerpo, por qué se habla del cuerpo de Cristo, en qué manera estamos interrelacionados, cómo llegó el apóstol Pablo a esta revelación. Y si nosotros conocemos este misterio, nosotros vamos a poder disfrutar, o mejor dicho, crecer más plenamente en la fe cristiana. Así que te voy a hablar hoy sobre la historia, la parte de la conversión y primeros inicios de la fe del apóstol Pablo. Así que veamos un poquito sobre él. ¿Quién era el apóstol Pablo? Históricamente se le llama el león de Dios, así le dicen algunos, porque Pablo fue realmente un fuera de serie. Hizo más que los 12 apóstoles juntos. Pero ¿quién era él antes de ser el apóstol Pablo? Saulo, tú conoces la historia bíblica, lo has leído. ¿Cuántos han leído la historia de Saulo en la Biblia? Muy bien. ¿Y el resto? A ver, ¿cuántos no han leído la historia de Saulo? Levanten su mano. Sí. Muy bien, claro que sí. Yo sé que prácticamente todos tenemos cierto conocimiento de Saulo. Saulo es un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Era un rabino. Él tenía ciudadanía romana de nacimiento, es decir, era un hombre que su padre le había heredado la ciudadanía. Había sido educado en Tarso y había sido educado también por otro hombre llamado Gamaliel, que era como hablar de estudió en Harvard, para darnos una idea más o menos. O sea, él tenía la mejor educación en todos los sentidos. Era un fariseo, había sido alguien promovido de tal manera que apenas se calcula que tendría unos 32, 33 años posiblemente de edad para cuando llegue el momento de su conversión.
ya que ya era rabino de la sinagoga de los libertos, y históricamente se piensa que nació 3 años antes de Cristo, según nuestro calendario o nuestro tiempo, como lo tenemos marcado actualmente. Entonces, Saulo de Tarso es un hombre que realmente alcanzó muchísimas cosas antes de ser un convertido. No solamente era rabino de la sinagoga de los libertos, sino que tenía voto en el Sanedrín, y eso es muy importante. Alguien que tenía voto en el Sanedrín significaba que era una persona eminente en todos los sentidos. Eminente en cuanto a su conocimiento, eminente en cuanto a su economía, eminente también en cuanto a la influencia política que podía ejercer. Era un hombre que sabía o que tenía una gran autoridad en Jerusalén y en Israel, en todo lo que era el pueblo judío. El hecho de que tuviera voto en el Sanedrín implica que también se trataba de alguien que lo más probable es que hubiera sido viudo. ¿Por qué razón? Porque un requisito de ser parte del Sanedrín es que estuviera casado. Así que lo más probable es que el apóstol Pablo era un hombre viudo, ya que él siempre habla de que está viviendo sin esposa, lo que quiere decir que debió haber enviudado. De otra manera nunca hubiera tenido voto en el Sanedrín. Este era Saulo de Tarso, un hombre que, leyendo su biografía, por decirlo así, en escritos apócrifos, escritos no bíblicos, dice, por ejemplo, por ahí un libro que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, así se llama un libro apócrifo, lo describe como un hombre de pequeña estatura, cabello ralo, poco esparcido, piernas torcidas, o sea, sambo, buen estado físico, cejas unidas, o sea, una sola ceja, nariz más bien aguileña, clásico judío, lleno de gracia, porque algunas veces se lo veía como un hombre y en otras tenía el rostro de un ángel. Wow, eso es interesante, ¿no? Entonces parece ser que era alguien que humanamente, él mismo se describe a los corintios como un hombre débil, frágil físicamente. Cuando se le veía, es como cuando a veces la gente nos escucha en la radio o en algún lugar y luego viene a la iglesia y nos presentamos y dice, ¿usted es el pastor Tinoco? Así lo pregunta, así como desilusionados, como desanimados. ¿Usted es el pastor Tinoco? ¿Y qué esperaba? ¿O qué era lo que quería? O sea, un ángel de 4 metros con alas y que... Pero se siente muy feo cuando te hacen eso, ¿eh? Gracias a Dios por la inclusión de Jerónimo en la radio. Gracias a Dios. Porque entonces cuando vienen siempre está Jerónimo a un lado, ¿verdad? ¿Y cómo te imaginan a ti? Dicen que de 2 metros, ranchero, con la hebilla y con bigotote. Entonces lo ven, usted es el pastor Jerónimo y también así. Entonces, sí o no nos ha pasado eso, ¿verdad? Que sí, hemos estado en algún restaurante, se acercan y casi nos hacen... O sea, se siente un poco depresivo eso, ¿verdad? Tenemos que recuperarnos. Ya estamos en sanidad interior, ahí la llevamos ya. Estamos recuperándonos de esa clase de complejos. Pero, entonces, Saulo de Tarso humanamente no era importante. Humanamente no era alguien que llamaba la atención. Humanamente era alguien que pasaba desapercibido. Pero en cuanto este hombre hablaba, su sabiduría y conocimiento marcaban una diferencia en el ambiente en donde él se encontrara. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Conocen la historia. Saulo, en el celo judío, Saulo era rabino de la sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Los libertos eran aquellos judíos que venían de la diáspora, de la dispersión de los países griegos. Y cuando llegaron a Jerusalén, tuvieron que ponerse en un lugar aparte. Habían sido liberados de esclavitud y habían tenido la oportunidad de regresar a Jerusalén. Muchos no habían sido esclavos, pero muchos de ellos sí. Entonces regresaban a Jerusalén y no podían congregarse en la misma sinagoga de los judíos. No porque no podían entrar y salir, podían entrar y salir. Pero el problema de ellos es que habían sido educados toda su vida en países griegos. En otras palabras, hablaban el griego y no dominaban el hebreo. Como resultado necesitaban a un rabino que tuviera pleno conocimiento del griego. Saulo de Tarso era alguien que hablaba griego, hablaba también latín, latón, lámina galvanizada, todo tipo de cosas. O sea, él hablaba realmente, él dominaba los idiomas, hablaba griego, hablaba hebreo, el hebreo arameo y hablaba por supuesto el latín. Entonces, tener a alguien como Saulo era realmente un privilegio en esa sinagoga. Saulo de Tarso enseñaba en la sinagoga de los libertos. Un día entró un hombre llamado Esteban. Ustedes han oído acerca de Esteban. Su nombre significa corona o galardón. Entonces Esteban entró a la sinagoga a predicar porque Esteban es un nombre griego. Se nota que era un judío de los griegos, un judío que venía de la diáspora, que venía de los países griegos y se congregaba en la sinagoga de los libertos. Entonces cuando él llega ahí, llega a predicar porque Esteban ya es cristiano. Además Esteban lo habían ungido como diácono de la iglesia en Jerusalén. Así que no se trataba de cualquiera. Los apóstoles habían puesto las manos sobre él y la unción de Dios empezó a fluir en él de tal manera que comenzó a predicar y comenzó a pasar milagros en el ministerio de Esteban. Esteban no
no era un predicador como tal. Esteban fue alguien que le cayó la unción. No era un ministro, no era un apóstol. Era alguien que estuvo en el momento correcto para que le cayera la unción. Yo sé que aquí hay más de uno que está en el momento correcto, con la actitud correcta,